Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. Este señor acaba de hacer 4 afirmaciones. Vamos a ver si puede demostrarlas. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. No hay una contradicción si Dios tiene suficientes razones morales para permitir el sufrimiento. Al parecer este hombre está presentando la versión lógica del problema del mal, la cual dice que el mal hace que la existencia de Dios sea lógicamente imposible. Es imposible que Dios y el sufrimiento existan, de la misma manera que es imposible que un soltero que está casado exista. El problema con este argumento es que si es por lo menos lógicamente posible que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el sufrimiento, entonces la existencia de Dios es lógicamente compatible con la existencia del mal. Dios podría permitir el sufrimiento para producir un bien mayor. Hay muchas virtudes morales que dependen de que primero exista el sufrimiento, como la compasión, la valentía, el altruismo, el cuidado, la protección, la confianza, el respeto y un largo etcétera. Entonces, para que este señor logre probar su afirmación de que Dios es imposible, debe primero demostrar que es lógicamente imposible que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el sufrimiento, cosa que este señor no hizo. Por lo tanto, su primera afirmación no está justificada. Al contrario, si decimos que existe objetivamente el mal, asumimos que existe el bien. Si existe el bien y el mal objetivamente, entonces hay una ley moral objetiva. Y si hay una ley moral objetiva, entonces existe un legislador moral trascendente y supremo. Por lo tanto, la existencia del mal prueba la existencia de Dios. Así que Dios es necesario para explicar la ley moral objetiva que experimentamos todos los días. Hay cosas que están bien y cosas que están mal, independientemente de la opinión de la gente. La moral no depende de la opinión de la mayoría. Si mañana apareciera un grupo que creyera que violar está bien y lograran convencer a los demás, eso no significaría que violar está bien, seguiría estando mal. Por lo tanto, hay una ley moral trascendente que nos llegó desde afuera, por lo tanto viene de Dios. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Es cierto que la ciencia postula que el universo surge de una fluctuación cuántica contenida en el vacío. Es decir, en estas teorías, es el vacío cuántico lo que produce el espacio-tiempo y la materia. Pero adivina cuál es el problema. El vacío cuántico no puede ser eterno. Este señor asume que el vacío cuántico es eterno, pero no lo es. El vacío cuántico comenzó a existir, y si comenzó a existir, requiere una causa, y volvemos a Dios como primera causa. Podemos incluso reformular el argumento cosmológico de la siguiente manera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El vacío cuántico comenzó a existir, por lo tanto el vacío cuántico tiene una causa. ¿Y quién creó a Dios? No falta esa pregunta en los comentarios. Escucha con atención. Yo no he dicho que todo lo que existe tiene una causa. Lo que yo dije fue que todo lo que comienza a existir
tiene una causa. Dios es eterno, siempre existió. Por lo tanto, Dios no requiere causa. El punto es que necesitamos una primera causa eterna para explicar la existencia de todas las cosas que comienzan a existir. Quiero que esto quede muy claro. Debe haber una primera causa eterna que siempre existió. Más bien, la pregunta que se plantea es, ¿esta causa eterna que da origen a todo, es el vacío cuántico o es Dios? Como ya dije, yo creo que el vacío cuántico no puede ser eterno, como explican los astrofísicos Anthony Aguirre y John Cajáis. Es muy difícil diseñar un sistema, especialmente uno cuántico, que no haga nada por siempre y luego evoluciona. Un estado cuántico verdaderamente estacionario o periódico que duraría para siempre, nunca evolucionaría, mientras que uno con alguna inestabilidad no duraría por un tiempo indefinido. Si el vacío cuántico fuera eterno, tendría que ser inmutable para poder ser verdaderamente estacionario, verdaderamente estático y duradero. Pero si es inmutable, jamás habría dado origen al universo. Estaría congelado sin hacer nada. Y si este vacío cuántico tuviera cualquier perturbación o inestabilidad, no duraría para siempre. No podría existir siempre. Entonces tendría un comienzo y por lo tanto requeriría una causa. Así que quiero que presten atención. La primera causa de todo no solo tiene que ser eterna, también tiene que ser inmutable. Y tenemos dos posibilidades, que la causa del universo sea personal o impersonal. Pero una causa impersonal sin conciencia como el vacío cuántico jamás habría creado nada, estaría congelada por la eternidad como ya vimos. Solo un ser personal como Dios puede salir de esa inmutabilidad por medio de su libre voluntad, para poder crear un efecto finito. Por lo tanto, Dios es necesario también para explicar el comienzo finito del universo. Necesitamos una causa inmutable y eterna que pueda salir de esa inmutabilidad por su propia cuenta, para explicar nuestro universo finito que comenzó a existir hace 13.700 millones de años. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. El cristianismo no puede ser la causa de la violencia, porque el cristianismo enseña el amor al prójimo y a los enemigos. Si las personas religiosas ejercieron la violencia, hay que buscar las causas en otro lado, pero no en el cristianismo. Estas personas estaban haciendo lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, ni siquiera podemos considerarlos como seguidores auténticos de Jesús. No son auténticos cristianos. Así que lo único verdaderamente indeseable es el rechazo de las enseñanzas de Cristo de amar al prójimo. Así que mi conclusión es que Dios es necesario, existente, deseable y hay buena evidencia de su existencia. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.